Bueno, hoy nos acompañan 5 personas que para nosotros en el Centro de Investigaciones fueron muy generosas al querer compartir con nosotros el espacio y su investigación. El primero que va a intervenir, que está acompañado con la profesora María Rocío Bedoya, que creo que no necesita mayor presentación, es Brian Santiago Ocampo Paria. Él es egresado en este momento de la Facultad de Derecho. Nos va a presentar una investigación que fue producto de un trabajo en el semillero Asuntos del Mundo del Trabajo. Se llama El contrato sindical, usos y efectos sobre los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Ese trabajo tiene varias disciplinas que involucra la sociología jurídica, el derecho laboral y el colectivo. Brian y demás. Tienen 15 minutos para exponer y posteriormente, pues al final de la sesión, pues habrá un momento de preguntas. Entonces, bienvenido Brian, adelante. Bueno, yo voy a hacer la primera parte de la exposición. Doy un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan en esta actividad académica que me parece tan importante como es la socialización de los resultados de investigación o de los avances de las mismas. Esta investigación, Brian, la siguiente, por favor. Fue realizada por el Semillero de Asuntos del Mundo del Trabajo. El equipo que participó en este desarrollo estuvo integrado por profesores y estudiantes de la facultad, como ustedes pueden observar ahí en la lámina que les compartimos. La siguiente, por favor. Las preguntas de investigación, hubo muchas preguntas que nos inquietaron para realizar esta investigación, pero en especial nos interesó saber cuál era los cambios más importantes que ha sufrido esta figura o esta institución jurídica del contrato sindical que aparece en el Código Sustantivo del Trabajo, pero que empezó a tener un cambio en su finalidad desde el año 2010. Entonces queríamos saber por qué se dieron esos cambios a partir de esa fecha y qué impactos han tenido esos cambios en los derechos laborales de los trabajadores e incluso en aspectos psicosociales que también han venido afectando tanto a los trabajadores como a las organizaciones sindicales. La siguiente, por favor. Entonces, nuestro objetivo fue analizar esa institución del contrato sindical que tiene un origen histórico, porque nació más o menos en 1930 en Colombia, con unos orígenes y unos fines muy distintos a los que se les está dando en este momento. Entonces, digamos que la importancia de esta investigación es que nosotros hicimos un rastreo histórico, jurídico y sociológico de esta institución jurídica para indagar cuáles fueron las razones de estos cambios que se operaron en el año 2010 y los impactos que han tenido en el campo de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. El periodo que comprendimos en esta investigación fue 2010-2019. Dentro de las perspectivas teóricas utilizamos muchos de los conceptos que aparecen ahí en la lámina. Yo solo me voy a detener en 3 conceptos que fueron muy relevantes y que fueron, digamos, de un aporte muy significativo para los hallazgos y los resultados que pudimos tener en la investigación. Uno fue el concepto de precariado, desarrollado por el sociólogo estadounidense Guy Standing, quien en 2011 habló del surgimiento de una nueva clase social, que él la calificó como clase social peligrosa, ya que según él está sustituyendo a la clase social en la que se cifraban grandes esperanzas de cambios sociales y que desde una perspectiva marxista se denominó la clase del proletariado. Guy Standing dice que se trata de una nueva clase que tiene una gran inestabilidad y una gran inseguridad en el trabajo, en sus diferentes dimensiones, tanto personales como laborales, en lo individual y en lo colectivo, y en general en su existencia. Ese concepto de precariado está relacionado íntimamente con el concepto de precariedad laboral, tan famoso en estos últimos años en el ámbito laboral, debido a los contratos basura o contratos atípicos que se vienen desarrollando, no solo en Colombia, sino en muchos países de América Latina. Ese concepto de precariedad laboral se define como un fenómeno asociado a la mercantilización neoliberal
que incide directamente en el mercado laboral de la mayoría de los países y que busca la fragmentación de las organizaciones de los trabajadores, el debilitamiento de instituciones de carácter social, la desnaturalización de las relaciones laborales y una profunda afectación del contrato de trabajo. Otro concepto muy importante que nosotros trabajamos en esta investigación, pues que tiene que ver con el objeto mismo de la investigación, fue el concepto de contrato laboral, que es pues un acuerdo que se celebra entre varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para prestar servicios o ejecutar una obra. Ese concepto de contrato sindical tuvo unos fines iniciales en 1930 y que fueron cambiando en el tiempo, como lo vamos a ver ahora. Nosotros llegamos a una conclusión muy importante en esta investigación y es que ese contrato sindical de 2010 hacia acá se está utilizando tanto por empleados del sector público como del sector privado como una forma de intermediación laboral y legal. Y otro concepto que también fue muy relevante fue el concepto de trabajo decente, que fue formulado en el año 1999 por Juan Somavia, quien en ese momento era el director de la Organización Internacional del Trabajo y que entendió el concepto de trabajo decente como aquel que desarrollan hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Entonces, para Juan Somavia, este concepto de trabajo decente está íntimamente relacionado con el concepto de empleo de calidad. ¿Y qué es para él empleo de calidad? Pues es el pilar fundamental del trabajo decente, que se caracteriza por la subordinación de un empleado hacia un empleador y que involucra como indicadores la posibilidad de tener un salario digno, de tener una jornada laboral específica, la modalidad de una contratación que garantice estabilidad en el empleo, el acceso a la seguridad social y las garantías reales para participar en un verdadero diálogo social, características que en la mayoría de los contratos sui generis, como el contrato sindical o muchos contratos atípicos, brillan por su ausencia. Continúa Santiago. Bien, los aspectos metodológicos, y con esto termino ya para darle la palabra a Santiago. En nuestra investigación utilizamos un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo, porque analizamos algunas bases de datos que nos suministró el Ministerio del Trabajo y también la Escuela Nacional Sindical, pero a la vez realizamos un importante trabajo de campo que consistió en 2 grupos focales y 8 entrevistas semiestructuradas. Fue una estrategia de investigación donde además de este trabajo de campo, revisamos mucha fuente documental y estudiamos 2 casos. El caso de Leonisa, de los trabajadores de Leonisa, y el caso del sector público de la salud, donde los análisis cuantitativos nos condujeron a mirar cómo más del 90% de los contratos que se están dando en el sector salud se están haciendo a través de esta figura del contrato sindical que ha implicado, digamos, muchas deficiencias en materia laboral para los trabajadores que hacen parte de estos contratos. Con esto simplemente quiero decirles que una de las principales conclusiones que antes de darle la palabra a Santiago, quisiera como señalar las 3 principales conclusiones sobre las cuales Santiago va a volver enseguida. Y es que nosotros consideramos que el contrato sindical hoy se está usando de manera indebida como una forma de intermediación laboral ilegal, que eso ha provocado unas afectaciones muy grandes en los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores que hacen parte de estos contratos y que ha desnaturalizado a los sindicatos que están siendo funcionales al uso de esa estrategia. Entonces le paso la palabra a Santiago para que nos presente los principales resultados de la investigación. Bueno, muy buenas tardes para todos. En cuanto a los resultados de investigación, quisiera primero abordar algo de la legislación colombiana para comprender pues la importancia de estos resultados. En principio, entender que el Código Sustantivo del Trabajo incluye al contrato sindical entre los artículos 482 y 489 y que se ubican en la parte del título de negociación colectiva, junto con la convención colectiva y el pacto colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues vemos entonces que parte o nace como una figura de negociación para los trabajadores. Sin embargo,
vemos que a través de los años y sobre todo con la expedición del decreto 429 del 2010, tiende a modificarse. Les leeré un poco de cómo cambia, y entonces el decreto dice que el contrato sindical es una institución jurídica del derecho colectivo del trabajo a través de la cual los sindicatos pueden participar en la gestión de las empresas y en la promoción del trabajo colectivo. Entonces es una figura que nace como negociación para los trabajadores, se modifica para hacer partícipes a los sindicatos ya como gestión de las empresas y no como reivindicación de los trabajadores. Entonces, partiendo de eso, el contrato sindical se considera sui generis a partir de la sentencia T457 de 2011, porque combina elementos tanto del mundo laboral como una naturaleza propiamente civil de la contratación. Vamos a ello. Entonces, lo primero que encontramos es que tiene un ánimo de lucro, y un ánimo de lucro propio que no debería ser de los sindicatos teniendo en cuenta su naturaleza, y que tenemos tres sujetos en esta, que están en el marco del contrato sindical: la empresa como beneficiaria, el sindicato que funge las veces como si fuera un intermediario, que es el que contrata con la empresa, y el trabajador, quien realiza la obra. Aquí hay un primer resultado de la investigación, un primer gran hallazgo, y es que Colombia, pues la intermediación laboral es únicamente legal cuando la realizan las empresas de servicios temporales. Pero esta triada entre empresa, sindicato y trabajador, nosotros lo que encontramos es que hay una intermediación laboral, pero en este caso ilegal. Continuando, entonces, vemos que el sindicato, en este caso, actúa como un contratista independiente, según el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y que se empiezan a desnaturalizar esas atribuciones o índices propios del contrato laboral que está incluso en el mismo código. Entonces, las relaciones se ven en dos vías: la primera entre el contratante beneficiario, que es la empresa, y el sindicato, y la segunda entre el sindicato y los afiliados partícipes. Es muy importante decantar estas dos relaciones en principio, porque es el sindicato con los afiliados quien tiene la relación laboral directa, y por lo tanto el empresario se sustrae de una de las obligaciones, únicamente debe entregar el dinero para que los contratos puedan llevarse a cabo. Las labores son específicas y delimitadas que se contienen dentro del contrato, y entonces entramos en lo que son las afectaciones. Entonces, teniendo en cuenta pues este cambio dentro de lo que fue antes del contrato sindical como parte de la negociación colectiva y ahora como una gestión de las empresas, vemos que hay unas afectaciones directas con el trabajador. Entre esas está que el contrato se suscribe entre el intermediario, o sea, el sindicato, y la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los trabajos no participan en la generación de estos acuerdos y por ende no hacen parte de la negociación del contrato sindical. Y el trabajador simplemente se adhiere. Otro problema que encontramos, o otra afectación, es que el trabajador no recibe salario sino compensación ordinaria, a pesar de que reúne los requisitos del artículo 127. Esto es muy problemático, sobre todo en cuestiones o en momentos en donde por igualdad hay trabajadores afiliados directamente a la empresa que tienen ciertas garantías, pero el trabajador que realiza las mismas obras o mismas labores, pero bajo el contrato sindical, pues recibe unas compensaciones diferentes. Primero, no recibe salario y bueno, no tiene como las mismas garantías laborales. Otra afectación es que el trabajador no recibe pago de horas extras, recargos nocturnos, bonificaciones habituales, descanso remunerado ni prestaciones sociales. Lo cual pues depende de que se haya firmado con el sindicato en este contrato sindical. Brian, restan 3 minutos. Sí, señora, voy a todas. La afectación de los derechos laborales ya colectivos, encontramos que se desnaturalizan los sindicatos, precisamente por lo que venía diciendo, que pasan de ser organizaciones defensoras de los trabajadores a pasar a ser organizaciones que fungen en últimas como una bolsa de empleo. Que hay un crecimiento exponencial de sindicatos de gremio, especialmente en el sector público de la salud. Se afecta la libertad sindical, entonces tanto la negociación y la huelga, y se afecta la finalidad política reivindicativa de los sindicatos. Se afecta la democracia y el diálogo social, y el sindicalismo de gestión se posiciona pues ahora como una nueva forma de entender el sindicalismo, que en últimas afecta al mundo laboral, porque pues no se reivindican las necesidades de los trabajadores. Hay unas afectaciones a la identidad de clase en cuanto a la precarización, el desarraigo, la imposibilidad de construir vínculos, el compromiso superficial en el trabajo, la pérdida de conciencia de clase teniendo en cuenta pues esta dualidad entre proletariado y precariado, y la pérdida de acciones colectivas. Y en cuanto al análisis cualitativo, que era la parte que más quería como concentrarme, es que el contrato sindical se suscribieron a lo largo de estos años, desde 2010 al 2019, una gran cantidad, en específico
Solo en el 2019, último año que colocamos 1.364, solo 2 en el año 2010. Esto indica el crecimiento tan abrupto que tuvo de 2 a 1.364, y en el año que más se suscribieron fue en 2015 con 2.745. En el sector público vemos que hay 9.065 contratos sindicales y en el sector privado 641. En el sector público de la salud, que es donde más se presentan, 9.026, y en el sector privado de la salud 433. Los demás sectores solo 179, lo que indica que hay una problemática generalizada en el sector público de la salud. Poco más del 95% de los trabajadores reciben un salario mínimo, el 25% de ellos solo tiene derecho a huelga, y vemos que los grandes ganadores son los empresarios y los trabajadores, y el movimiento obrero es el gran perdedor. Ya en las conclusiones vemos por la desnaturalización sindical, el uso del contrato sindical como parte de la intermediación laboral y la flexibilización laboral misma, el trabajo decente y el diálogo social debería ser por la garantía de los trabajadores en este caso, y el contrato sindical es la muestra del estado actual y futuro de lo que se pretende en el mundo laboral, sobre todo pues, la forma en que se conciben los sindicatos a través de lo que conocemos como la flexibilización laboral. Bueno, muchas gracias. Espero que al final te hagan preguntas y podamos escuchar más despacio las cosas tan importantes que dijiste, porque realmente creo que por la velocidad nos perdimos de algunos asuntos que este tema amerita mirar más despacio. Bueno, a continuación nos va a acompañar Daniel Felipe Quintero Betancourt. Él también es estudiante de Derecho, hace parte del semillero Interfacultades del Consultorio Social de Seguridad Social Integral, un semillero que tiene de siglas CSCI. El tema también es el derecho laboral, y escuchamos entonces el enfoque es cualitativo, pero yo creo que ahorita nos va a contar más despacio Daniel Felipe de qué se trata, y obvio pues, es derecho, la disciplina que más involucra es el derecho. Hago la anotación entonces de que son 15 minutos, yo cuando falten 5 les escribo por el chat que les faltan 5 minutos, y bueno, y esperemos que nos podamos ver más despacio en otra oportunidad, porque realmente sí me parece que nos perdemos de muchas cosas. Daniel, adelante. Listo, profe. ¿Ven la presentación? Hola, ¿me escuchan? Sí, la estamos viendo. Sí. Si de pronto la puedes poner en modo presentación, mucho mejor. Bueno, sí, voy a intentar, listo. Bueno, mi nombre es Daniel Felipe, me presento, mi nombre es Daniel Felipe Quintero Betancourt, como hacía pues como la introducción la profe, yo hago parte del semillero Interfacultades de Seguridad Social Integral, pertenezco hace alrededor de 2 años y medio, ¿cierto? Con ocasión a los encuentros que constantemente hemos pues venido desarrollando y las preocupaciones concretamente en el derecho laboral y enfocados a la seguridad social, nace como este trabajo investigativo que titula La rehabilitación integral, reto para la formalización laboral en Colombia en el marco del trabajo decente, ¿cierto? Este interrogante se desarrolla con ocasión a todos los procesos de rehabilitación que digamos quedan en subregistro o no se identifican bien como en el sistema, ¿cierto? Pero antes que de cualquier cosa quisiera también pues como en términos generales, antes de llegar a las conclusiones en particular, que es como lo trascendental de este espacio, sí quisiera dar un poquito de precisiones sobre el desarrollo de la investigación, la cual es una investigación teórica porque tiene como punto de partida el manual para la rehabilitación integral, y también tiene un enfoque cualitativo porque con estos insumos que se analiza, digamos, la normatividad vigente, la jurisprudencia, las sentencias y los tratados internacionales, se llegan a una serie de conclusiones que nos permiten, pues, digamos, hacer ciertas precisiones sobre el proceso de rehabilitación, ¿cierto? Antes que nada, y entendiendo que en este espacio también pueden haber personas que no son laboralistas y que de pronto no manejan mucho la terminología, quisiera hacer como una especie de precisión respecto al concepto de rehabilitación integral, ¿cierto? Y el concepto de rehabilitación integral es es un proceso terapéutico, educativo y formativo que se le hace a los trabajadores que con ocasión del trabajo, por un accidente o una enfermedad laboral, tienen una disminución en su pérdida de capacidad laboral.
Entonces, ¿en qué consiste este proceso de rehabilitación integral? Que más adelante, si de pronto me alcanza el tiempo, alcanzamos a profundizar un poco, consiste en el acompañamiento que se le hace al trabajador por parte de las ARLs y su empleador para que se recupere y alcance la mejoría médica máxima y se recupere a su actividad laboral, o si no se puede, digamos, adaptar a la actividad que tenía previo al accidente, pueda, digamos, vincularse nuevamente a la empresa en otras condiciones. Entonces, más o menos, la rehabilitación integral es un término que consiste, pues, como lo enuncié previamente, obviamente muy tangencial, muy superficialmente, pero es como para darle, pues, continuidad al desarrollo, pues, como de la intervención, ¿cierto? Entonces, ya teniendo claro cuál es el concepto de rehabilitación integral, nos causó como la necesidad, de acuerdo como al liberalismo económico, a la productividad que a mediados de los 90 y a principios del 2000 se viene entrando en el país, que se empezaron a desregularizar un poco las relaciones laborales, y en esa medida se causó, digamos, una cierta vulneración a derechos laborales, ¿cierto? Se han perdido y se han venido perdiendo algunos derechos que se tenían como trabajadores. Entonces, la importancia de esta investigación es resaltar en cuál ha sido el papel del Estado a través de la normatividad y la adopción de convenios internacionales para garantizar realmente el trabajo decente en condiciones formales. Que ahí entonces se pueden percibir las categorías de la investigación, que principalmente son 3 las categorías, que es la rehabilitación integral, el trabajo decente y la formalización laboral. Cada una de estas categorías está desarrollada en un capítulo, ¿cierto? El primero de los capítulos titula La rehabilitación integral, estructura teórica del concepto en el sistema general de riesgos laborales. El segundo es el trabajo decente en Colombia, una mirada desde el contexto nacional e internacional. El tercer capítulo, la formalización laboral, análisis desde el mercado laboral en Colombia. Y el cuarto y último de los capítulos es una conclusión donde se sintetiza y se conectan cada uno de estos capítulos, ¿cierto? Inicialmente, quisiera dar un marco normativo sobre las principales regulaciones o leyes que le aplican en materia laboral y seguridad social. Tenemos pues como base la Constitución Política, la Ley 100 de 1993, que como sabemos fue la que desarrolló el sistema de seguridad social integral en 4 subsistemas, la dividió en salud, pensión, riesgos laborales y servicios complementarios. A partir de esta subdivisión, la Ley 1295 del 94 desarrolla el sistema de riesgos laborales. Viene la Ley 776 de 2002, que reglamenta la organización y la configuración de las ARL, y la Ley 1562, que específicamente regula mucho en materia de seguridad social porque le anexa normatividad a la Ley 1295, que de pronto no contemplaba en el modelo que se tenía, ¿cierto? Con este desarrollo normativo, pues es como el análisis o el rastreo jurídico que se le hizo al proceso de rehabilitación, cómo se había desarrollado en cada uno de estos momentos en que fueron promulgadas esta normatividad y cómo se ha venido también aplicando y enfocando como en el sistema. Como les decía pues hace un momentico, la rehabilitación integral es un concepto que contempla varias dimensiones. ¿Por qué? Porque como proceso terapéutico, educativo y formativo y social que reintegra a la persona que ha sufrido un accidente laboral o enfermedad laboral a su medio familiar, social y ocupacional, contempla varias dimensiones, ¿cierto? No es solamente una rehabilitación desde el enfoque médico. Si bien la persona se puede, y el interés es que también se rehabilite físicamente, también todo el problema que se desencadena por de pronto no poder laboral, entonces es un problema incluso familiar, ya trasciende el problema en sí mismo y se va a lo psicológico, a lo social. Entonces, cómo ese acompañamiento se hace de tal forma que el reintegro de la persona a sus labores cotidianas sea de la forma más armónica posible y le permita garantizar sus derechos. Porque finalmente, esto, digamos, si no se rehabilita, esto tiene unas implicaciones incluso desde la informalidad, desde el punto de vista médico, ¿cierto? Las metas del plan de rehabilitación, muy superficialmente hablando, son el reintegro, reubicación, reconversión de mano de obra, orientación al desarrollo de una actividad,
Y el plan de rehabilitación también contempla el informe del plan de rehabilitación, readaptación de la persona, adaptación del puesto de trabajo, modificaciones al ambiente del trabajo, reintegro al trabajo, reconversión, adaptación y bueno, entonces básicamente lo que se intenta demostrar con el trabajo de investigación, ¿cierto? Es dar cuenta de la importancia que es un buen proceso de rehabilitación integral. ¿En qué sentido? En que no es exclusivamente brindarle las atenciones primarias al trabajador o brindarle las atenciones médicas exclusivamente, sino hacer un acompañamiento integral. Y en esa medida, entonces, para relacionar la rehabilitación integral con el trabajo decente, se hizo necesario estudiar un poco los tratados y convenios internacionales, principalmente los de la OIT, que ha desarrollado pues Colombia en el marco de salvaguardar estos derechos, ¿cierto? Entonces estudia el artículo 25, que es el derecho al trabajo, el 43, igualdad de derechos, y el artículo 93, tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país, que son los que le da la validez a todo este desarrollo normativo que garantiza los derechos del trabajador, ¿cierto? En esa medida entendemos entonces que las categorías que tiene la OIT o que promulga la OIT del trabajo decente contempla 4 enfoques principales, que es los derechos del trabajador, las oportunidades de empleo y la protección social. Esas 3 categorías que garantizan el trabajo decente y que son las que desarrolla la OIT le dan paso entonces al análisis de la formalización laboral. ¿Por qué? Porque un trabajo donde se le garanticen, valga la redundancia, los derechos al trabajador y tenga una protección social adecuada, debe estar, digamos, debe contemplarse en un trabajo formal. Entonces ahí nuevamente en el trabajo investigativo lo que se hace es un poco desarrollar a partir de estadísticas del DANE y trabajos académicos, dar cuenta de cuáles son las condiciones y los porcentajes de informalidad laboral en Colombia, de personas que efectivamente están vinculadas por un contrato laboral, cuáles también, digamos, cuáles son las condiciones propiamente hablando de los trabajos en condiciones decentes, los que no son formales, los que son informales. Y esto también arroja otra de las conclusiones de la investigación, es que hay demasiado subregistro. Por ejemplo, era difícil encontrar estadísticas que nos permitieran dar cuenta de cuántos trabajadores en trabajos formales efectivamente estaban vinculados a seguridad social, cuántos de esos trabajadores vinculados a seguridad social tenían acceso efectivamente por cobertura a riesgos laborales, porque a pesar de que habían muchos trabajos formales, muchos de estos ni siquiera tenían cobertura a riesgos laborales. Entonces esto lo que desencadena es una desprotección para los trabajadores que se busca, digamos, garantizar, ¿cierto? Digamos, la formalización laboral es una estrategia para combatir justamente estos procesos de desprotección por parte de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si se entiende, entre comillas, que si una persona tiene un contrato laboral y está vinculado formalmente a una empresa, tiene la posibilidad de cobertura frente a cualquier evento de origen laboral que lo lleve a necesitar una rehabilitación ocupacional. Pero si esta persona no tiene esta garantía, se ve desprotegido, haciendo que, como no tuvo un acompañamiento en este proceso de rehabilitación como consecuencia de un accidente laboral, desencadena esa desprotección que puede ver afectada su labor y en esa medida salir o ser despedido. Y al ser despedido, reintegrarse nuevamente a un trabajo formal es muy complejo en términos de que si en Colombia las cifras lo demuestran, es difícil encontrar, digamos, un empleo formal en condiciones físicamente óptimas o al 100%, será mucho más complejo entonces acceder al mercado laboral en unas condiciones de pronto médicas un poco más desfavorables. Entonces es ahí como la importancia del trabajo, la importancia del acompañamiento en los procesos de rehabilitación, ¿cierto? Ya como a modo de conclusiones, las conclusiones principales como del desarrollo de la investigación, se pueden concluir en que el proceso de rehabilitación integral debe primar el acceso al trabajo decente con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del mercado de trabajo, generando capacidades en las personas y condiciones reales que permitan el acceso a oportunidades laborales, las cuales contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
Otra de las conclusiones es la rehabilitación profesional es el proceso a partir del cual una persona consigue compensar el mayor grado posible las habilidades y destrezas afectadas por una condición de discapacidad derivada de un accidente de trabajo o enfermedad laboral que repercuten directamente en su desempeño ocupacional. Esta rehabilitación incluye acciones de evolución, orientación, adaptación, reubicación y seguimiento. Igualmente orienta y apoya las acciones del entorno laboral donde se da la integración e inclusión de las personas con discapacidad a fin de obtener un desempeño ocupacional máximo y óptimo para la empresa y para sí mismo. Entonces entendemos entonces que la rehabilitación integral contempla varias dimensiones, ¿cierto? Como lo decía ahorita al comienzo, no es exclusivamente entender que la persona llegue realmente nuevamente a desempeñar su labor, sino en qué condiciones realmente lo puede hacer y cómo se integra también al entorno social, familiar y ocupacional. Entonces, básicamente, esas son algunas de las conclusiones que deja el trabajo investigativo. Adicionalmente, también quedaba ahí como en el tintero y se analizaba ya, digamos, socializando la investigación, si es una buena estrategia dividir los dos sistemas, porque vemos que el sistema de salud y de riesgos laborales trabajan de forma, digamos, separada. Entonces, en esa medida nos encontramos problemáticas tales como que la persona que sufrió un accidente de trabajo, tiene alguna enfermedad laboral y tiene también alguna patología de origen común, se ve gravemente afectado porque entonces las dos administradoras, tanto la de salud como la de riesgos, se tiran las responsabilidades. Entonces ahí está la discusión, bueno, es laboral, es común, o yo solo trato lo laboral y usted lo común. Entonces, ¿cómo podemos hacer armónica estas dificultades que finalmente dañan al trabajador? Porque es que lo que le interesa al trabajador como tal es mejorarse físicamente en todos sus ámbitos. Él no discrimina, no es que esto es de origen común o esto es de origen laboral, sino que, digamos, todo tiene el mismo fin, la recuperación médica máxima que le permite al trabajador no solo desarrollarse en condiciones laborales adecuadas, sino que le permita desarrollarse satisfactoriamente en todo su entorno. Entonces, básicamente, esas son pues como las reflexiones de la investigación. Sé que fue muy rápido, pero el tiempo es corto, entonces toca hacerlo así como a las carreras. No. Yo creo que efectivamente el tiempo puede parecer corto, pero yo creo que una de las experiencias investigativas es saber concretar lo que se hizo. Inclusive en el centro discutimos bastante, y Óscar está aquí con nosotros también, de que si era muy poquito tiempo, y efectivamente yo creo que ese ejercicio de reducir, de concretar, es un ejercicio muy importante. Bueno, a continuación viene un proyecto de investigación que viene desarrollando básicamente los profesores del área de Derecho Procesal en compañía de otra universidad que es la Universidad Autónoma Latinoamericana, que está representada por David Sierra, que es egresado de la facultad. El proyecto se llama La carga de la prueba. Ay, se me perdió el nombre. Es todo largo, la carga de la prueba y su flexibilización en el Código General del Proceso Colombiano, estudio teórico y dogmático. Como se pueden dar cuenta, pues obvio es de derecho probatorio, de derecho procesal, y no sé, están aquí Natalie, David Sierra, Jonathan Moná y Luis Bernardo Ruiz. No sé cuál de ustedes va a exponer los resultados parciales, porque la investigación pues aún no ha terminado. No sé quién va a tomar la vocería del grupo. Son 15 minutos. Hola. Sí. Luis Bernardo. Sí, adelante. Son 15 minutos, ustedes ya dirán. Listo. Bueno, realmente tenemos la intención de que participamos en esta presentación los profesores David Sierra, Natalie Vargas y el estudiante Jonathan Moná. Por cierto, son los que vamos a organizar esto. No obstante, vamos a hablar dos, Natalie Vargas y yo. Y ya le pueden hacer preguntas a los demás al final sobre estos temas. Yo voy a iniciar entonces dando algunos aspectos generales sobre la carga de la prueba, todo lo que hemos experimentado en el grupo de investigación. Voy a compartirles una pequeña presentación de algunos tópicos para que podamos apreciar algunas ideas como más importantes. Bueno,
La carga de la prueba en el Código General del Proceso, estudio teórico y dogmático es el nombre del proyecto pues avalado por el CODI de la Universidad de Antioquia, con recursos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y como lo dijo la profe Lina Darbe, se realizó en convenio con la Universidad Autónoma Latinoamericana, y por parte de la Universidad Autónoma están los profesores David Sierra, Natalie Vargas. Por parte de la Universidad de Antioquia tenemos al profesor Oscar García, al profesor Vallejo, Felipe Vallejo, a los estudiantes Jonathan Monam, lo mismo que Manuel. Bueno, el estudiante Manuel, se me pasó el nombre, el apellido de este muchacho. Bueno, Manuel Gómez y la estudiante Daney Echeverría. Bueno, vamos entonces a la temática. La temática básicamente consiste en lo siguiente. Yo les voy a abordar el tema de el concepto de la carga de la prueba. Vamos a mirar algunos aspectos estructurales de ese concepto y les voy a poner dos casos, un caso civil y un caso penal. Luego la profesora Natalie Vargas va a hacer referencia al asunto del medio ambiente, también como caso de la carga de la prueba. Vamos a partir de este concepto. El concepto de carga de la prueba, bueno, esto es una elaboración que estoy tratando de hacer para un artículo que estoy preparando, y la propuesta que traigo del concepto de la carga de la prueba es el siguiente. Se puede definir como la situación jurídica que tienen las partes que asumen en un proceso específico el riesgo de la determinación probatoria de los hechos relevantes. Bueno, este concepto tiene algunas particularidades y les voy a explicar por qué, después de todas las discusiones que hemos tenido en el grupo, una de las conclusiones a las que yo llego es que uno podría sintetizar la carga de la prueba en este concepto. Y la podría uno sintetizar tanto para un proceso civil como para un proceso penal, para cualquier tipo de proceso. Y les voy a explicar por qué razón. Bueno, primero, la carga de la prueba hay que entenderla como situación jurídica, y esto es algo que resulta polémico en algunos ámbitos, pero ha sido el entendido tradicional de la carga de la prueba. ¿Por qué resulta polémico? Porque cuando uno habla de situación jurídica estás enfatizando en las partes. Las partes son las que tienen cargas procesales. Cuando uno entiende el proceso como situación jurídica, es una de las teorías más importantes del proceso desde el siglo XIX, desde los estudios de Goldsmith, se encuentra que el proceso se puede concebir como situación jurídica. Es decir, lo esencial del proceso son cargas procesales. El proceso funciona a partir de cargas procesales. La carga de la prueba es una modalidad de carga procesal. ¿Qué entendemos por carga procesal? Bueno, la definición, digámoslo así, que yo considero más importante de carga procesal es entenderla como un imperativo para el propio beneficio. Como imperativo para el propio beneficio, eso significa que es imperativo en el sentido de que tiene un componente coercitivo. El componente coercitivo es que si no hay prueba, se pierde el proceso. Hay pérdida del proceso. El componente coercitivo lo pone el juez al momento de la sentencia. Es carga procesal también porque se hace referencia al componente relacionado con el asunto de que está en beneficio de las mismas partes. El beneficio en el sentido de que las cargas procesales se compaginan como componentes o requisitos del ejercicio de derechos como el derecho a la prueba, el derecho al acceso a la justicia. Entonces, todas las cargas procesales están fincadas sobre la idea de unos condicionamientos que cumplen las partes para poder acceder a la justicia, para poder probar los hechos, para poder llevar a que se les tutele un derecho. Si no se cumplen esos requisitos, entonces el legislador establece diversas consecuencias coercitivas, más no sancionatorias, como la pérdida de la oportunidad, el desistimiento tácito,
Y en el caso de la carga de la prueba, la consecuencia es la pérdida del proceso. Bueno, este componente aparentemente es demasiado obvio, pero tiene una parte muy importante, y es que hay una gran tradición en Colombia y en muchas partes y en otros países de considerar que la carga de la prueba tiene como componente central la regla de juicio. La regla de juicio consiste en que es el juez en la sentencia el que establece una consecuencia consistente en que cuando no encuentre prueba, el juez desfavorece a una de las partes. Entonces, la carga de la prueba se entiende así como una regla de juicio, ese sentido objetivo de la carga de la prueba. No obstante, la carga de la prueba sí, allí se entendería entonces como un deber del juez, y uno no puede hablar de que una carga procesal sea un deber. En la literatura, y lo hemos estudiado mucho en el grupo, hay que hacer la diferencia entre cargas y deberes. Los deberes son imperativos del orden público, son imperativos del orden general, es para todo el mundo, incluyendo los jueces. ¿Qué es lo que pasa con la carga de la prueba y con las cargas procesales? Que como se trata de reglas jurídicas, las reglas jurídicas tienen una característica que es la bilateralidad. El componente Estado y por ende el componente juez siempre está implícito en todas las reglas jurídicas, y la carga de la prueba no es una excepción. Entonces uno no puede decir que el componente esencial o importante de la carga de la prueba sea la regla de juicio, porque ese deber del Estado, el deber de hacer justicia por parte de los jueces, está sobreentendido en el concepto mismo de lo que es una regla jurídica. Bueno, otro componente de este concepto es el que las partes asumen un riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo de perder, el riesgo de que resulten desfavorecidos. Entonces, la parte, cuando entra al proceso, entra con el riesgo de perder el proceso. Ese riesgo de perder el proceso lo que hace es distribuir la actividad probatoria entre las partes. Tiene un efecto de distribución de la actividad probatoria. Bueno, este componente del riesgo es muy importante porque hay una discusión de si la carga de la prueba se entiende como carga de aportación de prueba o si la carga, como lo dice Echandía, en realidad, más que aportación de prueba, hay que entenderla como que el legislador establece cuál litigante entra con el riesgo de perder el proceso, cuál litigante entra con el riesgo de la actividad procesal. Bueno, este componente del riesgo uno lo puede encontrar desde la época incluso romana. Para los romanos, por ejemplo, en la historia de la carga de la prueba, y hemos trabajado un texto de un romanista que se llama Piquer. En Piquer encontramos como desde la carga de la prueba, desde la época romana, siempre se está diciendo, por regla general en un proceso civil, el que tiene el riesgo de perder el proceso es el demandante. El demandado tiene una posición privilegiada, y esto lo extraen los romanos de la realidad, de lo que normalmente ocurre, de la seguridad jurídica de los negocios. Entonces, la carga de la prueba, por esencia, siempre existe un riesgo de entrada, tiene un riesgo de entrada. Otro componente muy importante es que la carga de la prueba se concretiza en la determinación probatoria de los hechos relevantes. Ahora, ¿qué significa esta determinación probatoria de los hechos relevantes? La determinación significa que con la carga de la prueba lo que se establece es la premisa menor del razonamiento judicial, es decir, el juez al momento de la sentencia determina los hechos, valga decir, establece cuál es la premisa menor la premisa menor del razonamiento judicial para poder hacer luego la susunción de los hechos al caso y dictar sentencia condenatoria o absolutoria según corresponde. Entonces, la carga de la prueba está afincada en esa determinación probatoria. ¿En qué sentido? Que cuando la determinación probatoria falla, entra la carga de la prueba como una regla supletoria, como una regla que opera en vez de la verdad de los hechos. Por eso es que en las investigaciones que ha hecho el profesor David Sierra, encontramos un texto muy importante que es el de TUSET. En TUSET encontramos que los aspectos epistemológicos de la valoración probatoria van hasta el punto de cumplir con el estándar probatorio, es decir, con la cantidad de pruebas suficiente para dictar sentencia. Cuando no se encuentra ese estándar probatorio, es decir, no se superaron las dudas en el proceso, lo que va a ocurrir es que
el juez tendrá que favorecer a la parte, a una de las partes, y ese favorecimiento es una regla simplemente jurídica, no es una regla de carácter epistémico, y va a ser una regla, lo que llamaban los romanistas o lo que se llamaban los que hicieron las grandes codificaciones del derecho romano en la Edad Media, lo que llamaban los dogmas. Es un dogma, la carga de la prueba es un dogma, no un concepto epistémico. Bueno, vamos a mirar algunos aspectos estructurales de la carga de la prueba. Profe Lina, usted me va diciendo el tiempo porque estoy un poco... Me faltan 4 minutos, profesor. Listo, listo, bueno, muchas gracias. Bueno, los componentes estructurales... Pero a ustedes dos. Sí, sí. O sea, Natalie, ¿cuándo va a hablar? A los dos. Bueno, listo, yo remato para que Natalie pueda terminar. En los componentes estructurales de la carga de la prueba vamos a encontrar que en abstracto es una regla hipotética de las que describía Kelsen y otros autores sobre las reglas jurídicas, que contienen un supuesto normativo y una consecuencia jurídica que sería una sanción. Pero en la carga de la prueba lo que vamos a encontrar en realidad es que existe un supuesto. Lo que vamos a encontrar es lo siguiente: vamos a encontrar 3 componentes en la carga de la prueba. Vamos a encontrar el caso, que es la situación jurídica, ¿Se congeló el profe? Se congeló. Sí, no estamos escuchando nada. Ah, bueno, sí, entonces... Entonces fue a él. ¿Por sí. qué no? ¿Y por qué no le dan la palabra a Natalie para que cierre? Pues será, porque el hombre se quedó congelado. La adecuación normativa que a la norma. Bueno, listo. Y finalmente, la adecuación normativa, que es subsumir los hechos o la situación de los litigantes al caso concreto según las normas que establece la legislación. Bueno, y la consecuencia va a ser el desfavorecimiento probatorio. Bueno, yo creo que podríamos dejar el caso que nos exponga la profe Natalie, y ya después en las preguntas podemos manejar un caso civil y un caso penal de cómo funciona esta estructura. Pues no sé, Natalie, si te animas a hablar 2 minutos o esperamos mejor que te hagan preguntas al final sobre eso. Yo tengo preparados 5 minutos, que es simplemente unas ideas muy concretas, pero no 2. Es que me da pena con los que siguen, pues por eso te digo, esperemos entonces al final, si nos da más tiempo, podemos entonces hacer la exposición, porque me da pena con los que siguen, que faltan 2 personas. Bueno, podría decir 2 cosas muy concretas y para suscitar tal vez algo. Y es que, lo primero es que pues yo me vinculo al proyecto Calidad Estudiante de Doctorado. Me vinculo desde una perspectiva, trabajar con la facilitación probatoria en el proceso sancionatorio ambiental en la ley 1333, pues es una perspectiva pues más dogmática, pues retomo el texto de Guillermo Ormozabal Sánchez que se refiere a las facilitaciones probatorias en la carga de la prueba y la sociedad del riesgo, pues en el texto describe las diferentes técnicas normativas y mecanismos dirigidos a facilitar, aligerar en ciertos supuestos las dificultades que puede tener un litigante para levantar su carga de la prueba, pero también pues digamos que retomo el estudio del profesor Luis Bernardo, quien se ha referido a la facilidad o favorecimiento probatorio como carga procesal que contiene un componente dirigido a las partes coercitivo, ya que constituye una condición para el ejercicio de derechos procesales de las partes, como el derecho a la prueba, y a su vez pone contenidos a las decisiones del juez o del operador jurídico, ya en la ley 1333. Pues estudio de los artículos 1 y 5 de las presunciones de dolo y culpa, de los presuntos infractores ambientales, y bueno, pues digamos que allí desarrollo pues un análisis del alcance y aplicación de las facilidades probatorias que operan en la responsabilidad sancionatoria ambiental, que facilitan la efectividad del derecho a la prueba, estudio la presunción de dolo y culpa, la inversión probatoria, el dinamismo probatorio,
y pues analizo las tensiones que genera la incorporación de facilidades probatorias en materia de responsabilidad sancionatoria ambiental con relación a las distintas expresiones del debido proceso. Entonces, Listo, Nata, Lilia, te agradezco mucho. esa es. Sí, hubiera sido deseable escucharte un ratico, pero para eso me da pena, como les digo, con los No hay que... problema. Profe, está silenciada. Bueno, sí, qué pena. Está con nosotros Jaime Andrés Sosa Ojeda. Él hace parte del Semillero de Transformación de Conflictos, es estudiante de Derecho. El trabajo que nos va a presentar se titula Alcance del paradigma de verdad sobre el estándar de prueba en el proceso penal colombiano desde el pensamiento de Michel Tarufo. El trabajo tiene dos áreas disciplinares, el derecho procesal y el derecho penal. Insisto entonces, Jaime, tienes 15 minutos. Yo te avisaría con 5 minutos de anticipación. Adelante, Jaime, bienvenido. Vale, muchísimas gracias, profesora Lina, por esa antesala. Hago una primera pregunta. ¿Sí se escucha bien y sí se ve bien? Sí, perfecto. está. Entonces voy a presentar material de apoyo. Entonces, primero que todo, muy buenas tardes a todos los profesores, a cada uno de los asistentes que hacen parte de este encuentro. Es un honor para mí estar aquí al frente de profesores expertos en asuntos del proceso penal, como lo es el profesor Oscar García, la misma profesora Lina, que han estado en mi proceso académico durante varios semestres y es muy gratificante estar aquí al frente de ustedes. Como ya lo dijo la profesora Lina Darbe, mi nombre es Jaime Andrés Sosa Ojeda. Soy joven investigador del Semillero de Transformación de Conflictos, que está adscrito al Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el cual es dirigido por la profesora Paula Andrea Pérez Reyes. En la tarde de hoy, la ponencia que traigo se titula de la siguiente manera: Alcance del paradigma de verdad sobre el estándar de prueba en el proceso penal colombiano desde el pensamiento de Michel Tarufo. Antes de iniciar es necesario hacer algunas salvedades, y es que esta ponencia fue merecedora del primer lugar en el concurso de estudiantes Beatriz Quintero, realizado por la Red Interinstitucional para el Estudio del Proceso y la Justicia. Posteriormente, el día 9 de octubre fue llevada a cabo en el marco del sexto Seminario Internacional sobre el Proceso y la Justicia, que tenía como fin ulterior honrar el legado académico del profesor Michel Tarufo. Entonces, teniendo en cuenta esas salvedades, voy a hacer algunas precisiones en torno a lo que trabaja esta ponencia en específico. Para empezar, es necesario dejar algo en claro. La verdad de los hechos, o la búsqueda de la verdad de los hechos, sin duda alguna, en el contexto procesal, es una institución altamente estudiada por la doctrina. Es más, si nos paramos desde la perspectiva del profesor Michel Tarufo, él entiende lo siguiente a partir de la teoría que expone Tarski. La verdad de los hechos debe ser entendida como una correspondencia con el mundo fenomenológico, en donde lo que se afirme y pruebe en sede judicial tenga como esa equivalencia con lo que realmente ocurrió en el mundo real. Es claro afirmar que entonces esta conceptualización propone una serie como de construcciones en torno al estándar probatorio o a este modelo cognoscitivo que regula nuestro estatuto procesal, ya que sabemos que en el marco del proceso penal, para que un juez pueda emitir una sentencia condenatoria, se debe satisfacer, evidentemente, un conocimiento más allá de toda duda razonable. Ahora bien, el estándar cognoscitivo está relacionado íntimamente con la búsqueda de la verdad de los hechos. Por tal motivo, no tendría sentido en un proceso garantista, como es el que se propugna tanto por la Corte Suprema de Justicia como por nuestra Corte Constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano, que la decisión final, que la decisión que toma este fallador en su sentencia, no aboque, ojo, con probabilidad de verdad, lo que realmente ocurrió. Por lo tanto, entonces, este paradigma de verdad lo que quiere hacer es establecer unos límites a la decisión final del juez en el contexto judicial. Para Tarufo y para el doctor Aramburo, una sentencia se puede entender como justa si y solo si cumple una carga argumentativa representada en 3 criterios. Primero, que se respeten a cabalidad las garantías del sujeto pasivo del ius puniendi, es decir, que esta persona que está siendo perseguida por la maquinaria estatal desde el ordenamiento jurídico penal se le den todos los derechos y todas las garantías que tiene por el solo hecho de ser persona, que se le respete su derecho fundamental macro a la prueba,
que se le respete su derecho al debido proceso, específicamente en este sistema procesal específico. Segundo, que se determine la sentencia en una verdadera fundación de los hechos. Y tercero, que se interpreten correctamente cada una de las normas jurídicas que son aplicables para ese caso concreto. Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano regula tanto el paradigma de verdad, que es necesario admitir desde este momento, es válido con lo que propugna el profesor Michele Tarufo, y la categoría del estándar propositivo, el estándar cognoscitivo de conocimiento, el estándar cognoscitivo probatorio, en la Ley 906 de 2004. En sus disposiciones iniciales, se tienen como a establecer los elementos y los criterios constitucionales que van a regir cada etapa judicial. Sin embargo, es necesario admitir que el estándar de prueba, como lo han determinado el profesor Marín, es un concepto indeterminado, que se justifica en cada caso particular, por lo cual es imperativo establecer la preponderancia que tiene la categoría de verdad con respecto a esta institución procesal penal. Es por eso que esta ponencia quiere responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el alcance del paradigma de verdad sobre el estándar de prueba en el proceso penal colombiano desde el pensamiento del profesor Michele Tarufo? Como punto de partida es necesario indicar que desde algunas doctrinas jurídicas la figura de verdad debe considerarse como una misión institucional, algo que es muy reiterativo en los documentos, en las obras, en las doctrinas del profesor Michele Tarufo, ya que este paradigma de verdad se le justifica para poder desarrollar la decisión final del juez. ¿Por qué? Porque sabemos que la decisión final tiene que estar cargada de los elementos cognoscitivos de justicia. No se puede apartar la verdad de la justicia. Cuando el fallador no sustancia aquella providencia teniendo en cuenta los hechos que tuvieron lugar en la causa penal, estamos hablando de que esa decisión final no va a ser justa. Por ende, entonces las estructuras normativas deben estar encaminadas en primero diseñar un proceso que pueda garantizar la verdadera determinación de esos hechos, y posteriormente un diseño institucional que permita a las partes, defensa y fiscalía, poder demostrar, poder aseverar por cada uno de los elementos probatorios que se estipulan en nuestro ordenamiento en esa etapa de juicio oral. En el caso colombiano es necesario admitir que se responde a esta consigna de una forma bastante interesante, ya que se regulan los conceptos de verdad y justicia de formas sistemáticas. Se consideran estos como unos principios rectores que van a regir desde la etapa de las audiencias concentradas preliminares hasta la etapa de juicio oral específicamente, en todo el trámite de la acción penal. Ahora bien, en esa línea argumentativa, resulta pertinente realizar algunas consideraciones en específico en torno a la verdad de los hechos. El profesor Michele Tarufo, a la hora de desarrollar su estructura y su teoría de los hechos, de la verdad de los hechos, trae a colación 5 elementos, 5 criterios, que teniendo en cuenta la brevedad de esta ponencia, los voy a tratar de desarrollar sustancialmente. Primero, la estructura de la correspondencia no se puede validar legítimamente con el término de coherencia. Es decir, no se puede aceptar la ecuación verdad igual a coherencia, ya que en una narración al interior del proceso judicial, una prueba puede ser coherente sin pretender representar la verdad de los hechos. Y asimismo resulta complejo determinar que todo el proceso penal vaya a ser coherente, porque en la lógica en la que se formulan los litigios, específicamente los litigios penales en nuestros ordenamientos jurídicos, tanto los alegatos como las afirmaciones y las pruebas provienen de diferentes sujetos que están en una posición contrapuesta, es decir, en una situación de adversarios, produciendo así entonces resultados divergentes a la hora de la práctica probatoria y a la hora de aseverar una teoría del caso o a la hora de respaldar la presunción de inocencia que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona o por el lado contrario desvirtuarla. Seguidamente, en lo que respecta al estado de certeza total, en el proceso jurisdiccional es necesario plantearse la siguiente pregunta: ¿es posible realmente el conocimiento o es posible la verdad absoluta de los hechos en el contexto judicial? Frente a esto, el profesor Michele Tarufo es bastante riguroso y él determina que el contexto del proceso solo necesita de verdades relativas, no de verdades absolutas. Sin embargo, no hay que desechar este concepto. ¿Por qué? Porque este vendría a ser útil como un punto de referencia. En la versión relativista de verdad, que es en la que se basa esta ponencia, se establece que en un extremo está el desconocimiento total y el extremo opuesto puede ser representado por esa verdad absoluta. A medida que vaya aumentando esa aproximación gradual de una hipótesis a ese valor límite, es decir, a medida en que las pruebas y las aseveraciones se vayan
acercando con probabilidad de verdad a esa lógica absoluta. De igual manera, así el juez podrá tomar una decisión final con una carga argumentativa que refleje estas aseveraciones y esas pruebas practicadas por cada una de las partes. Ahora bien, otra de las configuraciones que hace el profesor Michele Tarufo es la imposibilidad de conjugar la idea de verdad con verosimilitud. Este error doctrinario se puede entender desde dos perspectivas particulares, una desde un punto de vista terminológico y la otra desde un punto de vista conceptual. El punto de vista terminológico hace referencia a una traducción mal lograda de un vocablo alemán al español, en donde se tradujo de forma errónea un concepto que realmente hace referencia a la lógica de probabilidad y no de verosimilitud. Sin embargo, el error más complejo que se ha presentado, y es más, el profesor Michele Tarufo hace este estudio a partir del ensayo que hace de Calamandrei, él evidencia lo siguiente. La producción que se tiene sobre verosimilitud es compleja y se perdería incluso estudiarla en el marco del proceso, porque se parte de la siguiente lógica. Es necesario conocer la realidad representada para establecer la verosimilitud de dicha representación. Y es más, el profesor trae un ejemplo que a mi juicio es magnífico a la hora de comparar la persona o el artista que quiere replicar una obra de arte. Para poderla replicar, primero necesita conocer realmente las texturas, la forma en la que se produjo esa obra de arte. En el contexto del proceso, ni las partes específicamente, ni el mismo juez conoce la verdad de los hechos. Es necesario que éste se pruebe. Por lo tanto, hablar de verosimilitud resulta un tanto como desacertado en estas lógicas. Ahora bien, entonces, con base en esta construcción, que otro de los puntos que ha venido trabajando el profesor Tarufo es el asunto de la visión bipartita de la verdad, en donde se establece que hay una verdad material y una verdad procesal. Incluso a lo largo de mi estudio académico en la facultad, tuve la oportunidad de leer sentencias de la Corte Suprema de Justicia en donde se indicaba que la verdad que importa en el proceso es aquella que puede ser demostrada, específicamente esa verdad procesal. El profesor Michele Tarufo es un tanto reservado frente a eso y determina que solo hay una verdad, que no se pueden separar las verdades en una verdad procesal y una verdad material, porque no tendría ningún sentido predicar que un proceso penal se basó en una verdad procesal si realmente no tiene ocurrencia con lo que pasó en el mundo fenomenológico. No tiene ningún sentido de que se pueda probar algo que realmente no existió. Entonces, esa precisión que se ha realizado en la literatura jurídica, en la literatura procesal arcaica, es necesaria irla desagregando y hablar de una sola verdad, de esa verdad que quiere hacer referencia a lo que realmente tuvo lugar en el mundo de los hechos. Ahora bien, el estándar de conocimiento que se regula en nuestro ordenamiento jurídico colombiano es el de más allá de toda duda razonable. Y en sus disposiciones se establece que, evidentemente, el juez para poder condenar tiene que satisfacer ese estándar. Para hacer eso, el juez debe motivar la sentencia teniendo en cuenta la verdad de los hechos, pues es imperativo que se haga un examen riguroso y de alta retórica sobre las aserciones que fueron realizadas por cada una de las partes. En el marco del sistema penal, el que tenemos nosotros a partir de una tendencia acusatoria, sistema procesal penal adversarial con tendencia acusatoria, el estándar probatorio constituye un eje fundamental que otorga garantías al sujeto pasivo del ius puniendi del Estado. Es más, el mismo desarrollo legislativo de este modelo lo que buscaba es la realización efectiva y material de la justicia. En tal sentido, entonces, se presenta una evolución del juez, pasando de ser un mero regulador de las formas a realmente convertirse en el director del proceso. Aquel sujeto que tiene la capacidad y la función de salvaguardar las garantías y los derechos fundamentales de cada una de las partes que están inmersas en la persecución penal y poder otorgar realmente, materializar ese artículo 29 que se ha como desarrollado a partir de nuestra Corte como un derecho de rango ius fundamental. Para Tarufo, el estándar de conocimiento evidentemente es adoptado por los ordenamientos jurídicos por razones absolutamente válidas. Sin embargo, es muy difícil de definir analíticamente. Algunas posturas han trabajado el estándar de conocimiento desde un punto de vista cualitativo y desde un punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, esas teorías ya han estado como segregadas, ya que el profesor Michele Tarufo y algunos otros, como el doctor Aramburu, que trabajó su tesis doctoral a punta de las precisiones y disertaciones del profesor de la Universidad de Pavía, determinaba que es imposible para un juez representar que se alcanzó el 95% de veracidad para poder emitir una sentencia. También el profesor Michele Tarufo hace referencia a las teorías que trabaja el propio Voltaire y determina que realmente la capacidad humana
porque hace la referencia del juez como un sujeto humano, es imposible para que se cumpla como esta lógica cuantitativa. Entonces se hace más referencias a una lógica cualitativa, donde la sumatoria de las diferentes aserciones, las diferentes aseveraciones y las diferentes pruebas, pues puedan determinar a ciencia cierta una especie de raciocinio más allá que no se pueda desvirtuar por una duda razonable. Jaime, restan 2 minutos. Perfecto, entonces, para ir como concluyendo esta ponencia es necesario hacer una precisión. Para la realización de esta reflexión se interpuso un derecho de petición, solicitándole al Consejo Superior de la Judicatura cuál era el número de personas que habían sido condenadas en la fecha específicamente entre el 2007 y 2016. Y se establece que para esas fechas fueron condenadas en todos los distritos judiciales de Colombia 418.998 personas, de la cual yo hago referencia, se puede presumir, ojo, a priori, que se pudo sobrepasar, se pudo satisfacer ese estándar de conocimiento. El juez pudo fallar teniendo en cuenta un conocimiento más allá de toda duda razonable. Sin embargo, hago la referencia a que esa es una presunción por lo que dije anteriormente. Este es un concepto indeterminado. Es probable que en las sentencias judiciales surjan errores de hecho o errores de derecho. Entonces, determinar que dichas sentencias judiciales todas se basan exclusivamente en la verdad de los hechos, pues vendría a ser una aseveración un tanto abstracta y arriesgada a hacerlo. Ahora bien, para hacer referencia a las conclusiones que yo traje en esta ponencia y para poder determinar cuál es el alcance que tiene el paradigma de verdad, yo considero que el paradigma de verdad en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, sin duda alguna, además de ser sistemático, está regulado desde un punto de vista constitucional, legal, algunas regulaciones de otros entes, sin duda alguna es sistémico. Si se aparta de nuestro ordenamiento jurídico colombiano el paradigma de verdad, ya sea en cualquier instancia, en cualquier ordenamiento jurídico, ya sea el penal, el disciplinario, el laboral, el civil, en cualquier tipo de jurisdicción, si una decisión final se basa en una prueba que es falseable, en una prueba errónea, una prueba que no pretende representar la verdad, sin duda alguna no estaríamos hablando de un sistema jurídico justo. Tal sentido se vuelve sistémico. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico no funcionaría sin ese paradigma especial, sin ese requisito especial. Se podría hacer incluso la referencia o el análisis o la analogía con respecto al cuerpo humano, en donde el corazón vendría a ser la verdad de los hechos y todos los sistemas adicionales vendrían a ser esa estipulación o cada uno de los estatutos procesales. Muchas gracias, Jaime. Vale, profe Lina, Pues muchísimas yo creo gracias. que ya podemos terminar de leer la diapositiva. Como te digo, el tiempo es No, perfecto. Perfecto, profesora Lina, muchísimas gracias. Espera, cerró el micrófono. Lo cierro cuando estoy regañando, Jaime, ¿o yo? No, mentiras. No, que estaba diciendo que resta una de las presentaciones. Seguramente ahorita los procesalistas entre ustedes se van a encarnizar preguntando y conversando y sería muy bueno escucharlos. Vale. Bueno, termina entonces la presentación de este panel el profesor Jonathan Zapata Flores. Él terminó una investigación que se tituló Levantamiento del velo corporativo en los países de la Alianza del Pacífico. El área disciplinar es el derecho y obviamente pues el derecho societario. Bueno, Jonathan, 15 minutos para tu presentación. Bienvenido. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Entonces, buenas tardes, muchas gracias profesora Lina por la presentación y agradezco a usted y a todas las organizadoras del evento y a cada asistente. Como lo dijeron entonces, voy a compartir con ustedes los hallazgos de la investigación El levantamiento del velo corporativo en los países de la Alianza del Pacífico, proyecto financiado por nuestra facultad. Para ello, tengo preparada una exposición que consta de 4 puntos, con los que presentaré el objeto principal de la investigación, la descripción de la metodología empleada, los hallazgos y las conclusiones más relevantes. Frente al objeto, el objetivo principal de la investigación, entonces se pretendía o se pretende determinar los elementos esenciales de la teoría del levantamiento del velo corporativo
desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia más representativas de Chile, Colombia, México y Perú, en el ámbito de las sociedades mercantiles, para encontrar puntos comunes que puedan servir de apoyo a la futura construcción de una teoría general de esta figura que sea aplicable a dichos países. De allí que esta investigación sea cualitativa, de enfoque dogmático, con aportes del derecho societario y del derecho comparado, que hace uso de la técnica documental especializada, lo que permitió identificar y caracterizar dos variables transversales a la temática, que fueron la institución de la personalidad jurídica de las sociedades y la teoría del levantamiento del velo corporativo, para luego sistematizar los hallazgos y determinar finalmente unas conclusiones. La personalidad jurídica de las sociedades es una institución que encuentra su origen en el derecho medieval de Italia, momento a partir del cual se reconoce a las sociedades mercantiles como entes diferentes y autónomos a las personas que las constituyen. El derecho romano ya conocía y dotaba de efectos al contrato de sociedad, pero no existía el concepto de la personalidad jurídica y por lo tanto el patrimonio social no se distinguía del patrimonio personal de los socios. La doctrina societaria moderna y los ordenamientos jurídicos reconocen la necesidad de admitir la personalidad jurídica a los entes societarios y con ello establecer una separación patrimonial entre los bienes de la sociedad y de los socios, pues el desarrollo de actividades mercantiles en la actualidad exige, por razones de seguridad jurídica y económica, hacer abstracción de los asociados y que los ordenamientos reconozcan la apariencia de persona de las sociedades. Se observa entonces que cuando se constituye una sociedad mercantil, surge una persona diferente a la de los miembros que la componen, y en razón al tipo social adoptado, los socios tendrán un mayor o menor grado de responsabilidad por las obligaciones sociales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, respecto a las sociedades mercantiles, la ley permite una separación personal y patrimonial, donde el patrimonio del ente será la prenda general de sus propias obligaciones. Respecto a los países que conforman la Alianza del Pacífico, se encontró como regla en general que las sociedades de capital, es decir, aquellas donde prima el aporte económico de los socios sobre sus condiciones personales, otorgan el beneficio de la limitación de la responsabilidad. Se debe tener presente que la personalidad jurídica no se circunscribe exclusivamente a la titularidad de un patrimonio independiente al de los socios, y con él la incomunicabilidad de la responsabilidad por las obligaciones sociales. La personalidad jurídica también dota a las sociedades de los demás atributos de la personalidad, que son la capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones, el nombre que les sirve como una forma de identificación en el tráfico jurídico y económico, el domicilio como un espacio geográfico donde se asienta jurídicamente esa sociedad, y la nacionalidad para determinar las leyes aplicables a su constitución. Frente a la teoría del levantamiento del velo corporativo, que procesalmente se denomina acción del levantamiento del velo corporativo, se encontró que en Chile no hay una disposición normativa que la consagre. No obstante, la jurisprudencia ha caracterizado la institución como una técnica judicial que faculta al juez para que adjudique directamente los derechos y obligaciones a la persona o personas que han instrumentalizado a la sociedad con el ánimo de eludir fraudulentamente sus obligaciones. De este modo, los jueces podrían abstenerse de considerar la forma externa de la sociedad para develar los reales intereses que subyacen detrás de ella, y evitar así el fraude y abuso por quienes pretenden eludir el ordenamiento argumentando la oponibilidad de la persona jurídica. Se ha concluido así que el levantamiento del velo encuentra su origen en el principio general del derecho que prohíbe su abuso y las disposiciones normativas que prohíben defraudar a la ley. En México, solo existe una jurisprudencia judicial obligatoria en materia administrativa que comprende exclusivamente a la Ciudad de México, donde se ha reconocido el levantamiento del velo corporativo en el campo de las actuaciones monopólicas. La denominada jurisprudencia obligatoria
en México son los criterios reiterados en 5 fallos continuos emitidos por el máximo órgano judicial respectivo, que se hace de obligatoria observancia para los jueces de inferior jerarquía. En dicho fallo, estamos en el contexto mexicano, el tribunal argumenta que el aprovechamiento indebido de la personalidad jurídica, traducida en el abuso del derecho, el fraude a la ley y la afectación de acreedores y terceros o del erario público, valga y la redundancia, obligan a los jueces a implementar instrumentos que permitan conocer la verdadera finalidad de los socios al celebrar estos actos jurídicos para evitar así fraudes y abusos de la personalidad jurídica. Para lograrlo, podría el juez realizar un análisis de las personas y patrimonios que subyacen a la sociedad con el fin de identificar fines, estrategias, actividades concurrentes con patrones de conducta ilegítimos que se esconden tras la personalidad jurídica, tras ese velo corporativo. En Perú, por su parte, no existe una ley que permita desconocer la personalidad jurídica de las sociedades y tampoco se hallaron sentencias que hayan acogido esta teoría, la teoría pues del levantamiento del velo, por lo que desde la doctrina se propone que su aplicación judicial debería sustentarse en el principio de la buena fe, entendido como la obligación para los socios y las personas morales de actuar de forma leal y confiable, además de los principios de justicia y equidad como límites y protección frente a los abusos del derecho. Sopesado todo ello con el principio de seguridad jurídica, que protegería los intereses legítimos de los socios y su confianza en que el ordenamiento peruano respetará el régimen societario. En Colombia, el levantamiento del velo corporativo encuentra su sustento jurídico en el artículo 42 de la Ley 1258 de 2008, que lo regula con relación a las sociedades por acciones simplificadas, y en el artículo 24 del Código General del Proceso. Es así como la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales desde el año 2013, ha conocido 13 causas con la pretensión de desestimar la personalidad jurídica para hacer directamente responsables a los socios por las obligaciones de la persona moral. En estos fallos se ha consolidado una doctrina jurisprudencial al respecto, que se describió en la investigación a partir de 4 sentencias donde se concedieron las respectivas pretensiones. Allí se observa que para el juez el levantamiento del velo genera 2 efectos jurídicos diferenciables. Uno es extender la responsabilidad a los accionistas y administradores en razón a los perjuicios causados por el abuso de la personalidad jurídica. Esto a través de una acción indemnizatoria. Y el otro es declarar la inoponibilidad de la persona jurídica frente a terceros afectados por actos abusivos, para hacer responsables directos a los socios por las obligaciones sociales. Frente a las conclusiones de la investigación, se resalta que los órganos judiciales en los países de la Alianza han sido determinantes en el reconocimiento del levantamiento del velo como una institución que permite contener las diferentes manifestaciones de abuso del derecho, en este caso societario. Es así como el principio general, como el principio general del derecho que prohíbe su abuso y el principio de la buena fe han sido el sustento de la labor judicial para analizar diferentes eventos que generan el desconocimiento de la personalidad jurídica, y con ella, pues, desconocer la limitación de la responsabilidad en las sociedades de capital. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que esta acción es excepcional debido a que riñe directamente con principios fundamentales para el ordenamiento, como son la seguridad jurídica y la certeza de que los estados de derecho respetarán el régimen societario y sus prerrogativas. Por ello, desde la doctrina se proponen diferentes manifestaciones de abuso del derecho y fraude a la ley por parte de los socios que usan estas sociedades para, por ejemplo, ocultar bienes, evadir obligaciones personales o eludir el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
En ese sentido, la doctrina de cada país ha descrito varios hechos que se podrían considerar como indicios del uso ilegítimo de la personalidad jurídica, siendo comunes en todos los países de la Alianza la unidad patrimonial entre los bienes de la sociedad y de los socios, la infracapitalización de las sociedades que impediría desarrollar su objeto social, la distribución irregular de activos, la celebración de actos simulados y, tratándose de grupos societarios, la carencia de total autonomía por parte de las sociedades subordinadas para desarrollar su objeto social. Con esto se podrían sustraer las bases de una teoría del levantamiento del velo corporativo aplicable a todos los países de la Alianza del Pacífico. Y con ello entonces concluyo esta aproximación a la investigación. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber hecho buen uso del tiempo. Muy juicioso. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad, yo me siento muy satisfecha con la programación de esta jornada de investigación. Antes de leer las preguntas, yo quiero resaltar que, como se dijo por parte de la profesora Gloria Lopera en la conferencia inaugural por la tarde, cuando hablamos del derecho, en la facultad son muy importantes las investigaciones que hacemos desde unas miradas que involucran el derecho y otras disciplinas, pero la investigación dogmática no puede dejarse de hacer y es igual o más importante que las demás. Yo diría que son igual. Y me satisface precisamente esta tarde escuchar y darme, pues yo ya lo sabía, pero hoy fue más que evidente todas las investigaciones dogmáticas que hacemos. Aquí yo no sé, pues la verdad, esas intervenciones de ustedes me dan la razón a mí de que yo ya del derecho no lo sé. Yo sé un montón de cosas, pero esas cosas que ustedes saben, me gustaría mucho que conversen eso entre ustedes. Aquí, por ejemplo, Natalie pregunta, Jonathan, ¿existen decisiones sobre el tema en asuntos relacionados con empresas estatales? Bueno, entrequedando. Sí. Listo. Natalie, pues que haya una sentencia específica donde se levante el velo corporativo de una entidad estatal, no, o por lo menos yo la desconozco. Pero sí hay sentencias donde el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el levantamiento del velo corporativo cuando se utilizan sociedades para eludir el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades. Yo por aquí te voy a referenciar en el chat una de las sentencias, que de hecho fue una de las sentencias hito en la materia, está citada en infinidad de trabajos al respecto, porque es una de las primeras donde el Consejo de Estado, haciendo pues uso de una norma de derecho público, trata el tema. Entonces, de pronto por ahí te podría orientar frente a esa pregunta. Muy bien. Bueno, ¿quién más se anima? Como les digo, son temas, yo la verdad tendría que preguntar, es como desde la ignorancia, me quedó sonando es María Rocío y Brian y Jaime. Esos temas del contrato sindical y del trabajo decente, se puede decir que se tocan, o son, porque es que yo por lo que veo el derecho laboral que a mí me enseñaron ya no existe. Existen otro montón de derechos y derechos de seguridad social. Entonces, desde la ignorancia, esos dos temas, María Rocío, Brian y Jaime, no sé si Jaime todavía está por acá, ¿puede decirse el del trabajo decente que eso se toca o son cosas muy distintas? Brian, ¿deseas decir algo? El micrófono. Lo primero que yo diría es que el derecho laboral no existe y es labor de nosotros hacer que siga existiendo. Entonces, si bien existen muchas formas de contratación y demás que se acercan más al orden civil y comercial, es una labor de los abogados laboralistas y los trabajadores hacer que el derecho laboral continúe existiendo.
Y el tema de cómo se toca el contrato sindical con el trabajo decente y demás, creería que incluso va en la vía de entender que el derecho laboral tiene unos principios y unas bases, y que el discurso, porque es un discurso del trabajo decente, es algo que se quiere alcanzar, se buscaría a través de ese mecanismo superar crisis laborales que existen, tales como el contrato sindical. Entonces es una figura que pone en crisis el sindicalismo y que gracias a indicadores como el trabajo decente se puede llegar a superar en algún momento, y el mismo diálogo social, que los empleadores entiendan que no es a través de generar ganancias, de ser el único beneficiario de los réditos que pueda dar el trabajador, sino que hay otras personas, hay otros actores que tienen que entrar a tener beneficios y que no necesariamente únicamente ellos. Entonces creería que por ese lado, esa sería como mi respuesta, si la profe puede complementar. Yo diría una cosa muy breve, y es que una de las áreas del derecho que más se ha visto afectada con este nuevo modelo económico, que ya no es tan nuevo, que ya llevamos más de 30 años con él, es el derecho laboral y el deseo de muchos empresarios de ahorrar costos laborales a costa de los derechos de los trabajadores. Entonces, ese concepto de trabajo decente es un concepto muy potente que se reivindica desde la OIT y por tanto desde todos los estados que hacen parte de la OIT. Colombia es parte de la OIT. Necesitamos seguirlo reivindicando porque lo que hemos visto en los últimos años es precisamente un déficit de trabajo decente por la emergencia de todas estas nuevas formas de contratación que son alternas al contrato laboral y que pretenden desconocer derechos laborales que han costado la lucha de muchos trabajadores. Entonces, el concepto es bien potente porque, por un lado, nos muestra el déficit de trabajo decente, pero por otro lado nos invita, como dice Santiago, a seguir defendiendo esos derechos que además en Colombia hacen parte de nuestra Constitución. Muy bien, muchas gracias. No sé quién fue primero, si Óscar o David. David, fue primero David. Bueno, adelante David. Bueno, esta es para una pregunta para Jaime Andrés. Bueno, ¿por qué el interés tuyo de replicar las ideas de Michele Tarufo y una posición un tanto, digamos, extrema de esas ideas, que pues como que Tarufo señala que existe la verdad material, el llamamiento a Alfred Tarski en las ideas de Tarufo, cuando lo que yo entiendo, incluso con el trabajo de Maximiliano Aramburu, ya pues prácticamente esa visión un tanto naif de la verdad por correspondencia es difícil de sostener. Es decir, pues, más allá de las críticas lógicas que se le puedan hacer a un realismo epistémico extremo, ¿por qué manifestar eso y ese interés por Michele Tarufo? Pues que puede ser, pues pueden existir razones más allá de pues, afinidades epistémicas. Sí existe algo más, porque pasas, y aquí es donde yo veo cierto problema, de defender una posición como la de Tarufo, que puede ser una construcción teórica, a sustentar que así en efecto opera el sistema colombiano. Y yo creo que la última intervención, pues por muy corta, y eso uno tiene muchas falencias para hacer, sobre los datos de condenados y si eso opera el sistema de pues un estándar probatorio y esa idea de la verdad en los hechos, creo que pues ahí hay una falacia abiertamente, pues no, porque uno no puede, tendrías que por lo menos hacer en el mejor de los casos una estadística que fuera determinante, medianamente convincente, para decir que los jueces tienen esa idea, y más allá de a ese dato bruto, pues habría que sacarle cuáles sentencias, por ejemplo, fueron por acuerdos de partes, que pese a que hay una condena, no se ha llegado a una parte probatoria dentro del proceso. Entonces, habría que ajustar eso como para no quedar con esos datos como tan fuertes y que resuenen.
Eso es. No sé, Jaime, si vas a agregar algo, si vas a decir algo a las anotaciones del profesor David. Sí, claro que sí. En principio, agradecerle al profesor David por esas precisiones tan valiosas que me hacen un poco pensar en esa postura. Para responderte la primera pregunta del por qué, cómo hacer esa comparación, esta ponencia surge del concurso de Beatriz Quintero, que tenía como fin último, era como honrar el legado académico del profesor Miquel Tarufo. Entonces, a partir de eso, yo trabajé como, pues, el asunto más importante que él ha estudiado, que es la verdad, y tratar de aterrizarlo, pues, en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Creo que fui un tanto incompleto al final. No estoy diciendo que exactamente las proposiciones que hace Miquel Tarufo en sus obras se apliquen realmente al ordenamiento jurídico. Uno de los casos es, por ejemplo, en las lógicas de verdad, Miquel Tarufo expone lo siguiente, y es que el tribunal tiene que tener un rol activo en el momento probatorio, algo que en nuestro ordenamiento jurídico colombiano está prohibido expresamente. El juez penal no tiene un rol probatorio activo, él no puede solicitar prueba de oficio. Ese es uno de los ejemplos, por lo menos, que yo veo. Realmente, las propuestas de Tarufo que él expone, o su estructura de verdad, pues a ciencia cierta no se acomoda completamente a lo que el constituyente y el legislador han propugnado para nuestro Estado. Eso siendo como haciendo esa diferenciación, que no estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que esa postura, al menos para ampliar un poco esa lógica, al menos del tribunal activo, se ha venido trabajando incluso desde la misma facultad. Recordaron tanto al profesor Juan Fernando Gutiérrez Márquez, que ha realizado actualmente una demanda de constitucionalidad en donde buscaba que el juez de la etapa preparatoria fuera diferente al de la etapa de acusación y al de la etapa de juicio oral. Esto para evitar, pues, de que este sea contaminado, pero que sí pueda proponer pruebas. Ese es uno de los ejemplos en donde se puede como revisar eso. Actualmente no se aplica lo que dice Tarufo, pero sería muy interesante revisar eso. La apreciación que me haces, profe, intenté buscar, al menos en un rastreo, cuáles son como las contradicciones que se aplican a la teoría de correspondencia. Personalmente desconozco, y sí sería muy grato para mí conocer esa postura en donde sea difícilmente sustentable la postura de Tarufo, porque no la conozco. Y con respecto a ese último punto, sí sería muy interesante como hacer esa adecuación con la parte cuantitativa. Entonces, sí te agradezco muchísimo esas observaciones. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, estudiar los clásicos siempre tiene un riesgo de anacronismo complicado, y creo que Jaime corrió un riesgo importante de mirar un clásico como Miquel Tarufo, y bueno, el contexto de nosotros era contemporáneo, o es contemporáneo, y además muy poquito tiempo. Oscar, adelante. Y después Luis Bernal. Muy buenas tardes para todas y para todos, y mis más sinceras felicitaciones a quienes han hecho las presentaciones, muy agradables, muy bien presentadas, muy elocuentes. Yo tendría muchas preguntas, pero me voy a limitar a dos, y voy al hilo con una pregunta para Jaime y otra para el grupo de contrato sindical, la propia María Rocío y el estudiante, no recuerdo el nombre. Con la de Jaime, distanciándome un poco, incluso pues de la apreciación que hace el profe David, que a mí me seduce bastante los planteamientos de Tarufo, y creo que es reconducible incluso al proceso penal, a pesar de que las reflexiones de él esencialmente han sido desde el ámbito de lo civil. Esa inquietud y esa siempre esperanza de que sí es posible construir una verdad, aunque sea relativa por aproximación en el proceso jurisdiccional, y en este caso, pues como lo plantea Jaime, para el proceso penal. Incluso lo saludo porque es un trabajo realmente arriesgado, no lo había escuchado para llevarlo al proceso penal realmente. Comparto pues en gran medida las apreciaciones que hace, pero donde yo haría una observación o pregunta es hasta dónde podríamos afirmar que en sentido sistémico, como se afirma con tanta contundencia por Jaime, está orientado precisamente a una construcción de verdad relativa, probable, por aproximación. Porque, y tú das un ejemplo al final, lo de que el juez no tenga poderes probatorios autónomos por la prohibición de prueba de oficio. Ese es uno, pero igualmente encontramos otros. Mira, por ejemplo, la regla de exclusión probatoria, la regla de práctica de prueba, que están diseñadas de tal manera que fácilmente los adversarios, los litigantes, caigan en ellas, y para parafrasear a Susan Hack, en el proceso no se puede investigar como se investiga por fuera, con tranquilidad, con naturalidad, acierto, error, etcétera, sino que se hace o no se hace, ¿cierto? Entonces,
de pronto es hasta dónde no habría lugar a matizar un poco esa afirmación que se hace con tanta contundencia de que las reglas del proceso penal nuestro están construidas sistémicamente para llegar a esa verdad por aproximación. Y esa es una pregunta para Jaime, otra de una vez para la investigación que dirige la profe María Rocío del contrato sindical. Me gustó mucho, pues es contundente, los datos son abismales, o patéticos más bien, y la pregunta es, de hecho, las conclusiones terminan con algo que es muy interesante, asimilándolo a lo mismo que hacen las empresas temporales, ¿cierto? Y la ilegalidad con la que actúan, y sobre eso hay jurisprudencia. La pregunta es si en la investigación pudieron detectar, observar ya supuestos de casos llevados ante la jurisdicción donde se controvierten los contratos sindicales de cara, uno diría, pues desde lo que se pretendería acreditar contratos realidad, por ejemplo, o en el caso del sector público, no la calidad de servidores públicos, sino por lo menos, como ha dicho el Consejo de Estado, esa ficción de que se asimilan para todos los efectos salariales y prestacionales a los empleados públicos. Si eventualmente lograron, porque no me quedó claro, pues no lo escuché, no sé si de pronto porque creo que es un nicho de situaciones conflictivas enormes de vulneración de los derechos de los trabajadores, que, hombre, lo mínimo es buscar un pronunciamiento pues, de esos órganos. Eran solamente esas dos. Bueno, entonces brevemente, porque ya llega el otro panel, entonces tienen la palabra primero en el orden de las preguntas. Jaime, como les digo, concretar las respuestas y ya tendríamos que dar por terminado este panel para darle paso al que sigue con el profesor Gabriel Ignacio y demás invitados. Jaime. Vale, profe, entonces en principio también muchísimas gracias por esa anotación tan interesante que haces. Y valdría la pena hacer ese matiz que apuntas. Yo cuando hago la referencia de un paradigma de verdad como un elemento sistémico, yo lo hago desde una observación del deber ser, haciendo esa referencia que le hice ahorita al profesor David Sierra, y es, en efecto, el ser, que es como está dispuesto en nuestro estatuto procesal, no se define de forma estricta a las propuestas que tiene el profesor Miquel Tarufo. Yo entonces entiendo, como un defensor del profesor Tarufo, que es más, él lo que busca a fin de cuentas es un proceso garantista desde un punto de vista civil. Yo lo estoy trayendo un proceso garantista desde el punto de vista penal. Estoy trayendo la propuesta que él tiene como un deber ser, una necesidad en donde toda sentencia pues se basa en ese sentido de justicia y de verdad. Entonces ese sería el matiz que yo haría, y evidentemente sí, habría que revisar las demás normas procesales para poder como aterrizar de fondo en esa lógica de verdad. María. Bueno, también una respuesta muy breve. Gracias, profe Oscar, por la pregunta. Nosotros hicimos un análisis de la jurisprudencia que ha salido en Colombia sobre el contrato sindical, y en efecto hay algunos antecedentes importantes de fallos que se han apoyado en el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, y en el contrato realidad que se encuentran en los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo. En el trabajo nosotros lo mostramos como alternativas para ser discutidas ante los estrados judiciales por parte de todos los trabajadores que se sienten afectados con este contrato. No sé si Santiago quiere agregar algo. Yo creería que el problema de fondo en cuanto a los casos puntuales es que la Corte ha considerado que el problema no es la figura como tal, sino sus usos. Entonces tocaría caso por caso puntual para determinar cómo el contrato sindical está menoscabando los derechos de los trabajadores. Entonces uno puede intentar la inconstitucionalidad de la norma, pero lo que te van a decir es no, realmente la norma se concibe como parte de la negociación colectiva y está bien, el problema es los usos que se le está dando, y que creo que es un acierto de la investigación estudiar los usos y los efectos, entendiendo estos como la forma en los casos puntuales que se está dando la figura, sobre todo pues en el sector de la salud. Y sí, esa sería como la respuesta. Bueno, el profesor Luis Bernardo escribe, desde el bueno, aquí están en una respuesta epistolar de Jonathan, pero la podemos escuchar. Desde el levantamiento del velo corporativo, ¿qué opinas sobre las empresas que se crean de papel para ganarse un contrato? Ya se habían escrito epistolarmente ustedes, pero lo podemos escuchar.
Muchísimas gracias, profe Luis Bernardo, por la pregunta. No sé si quiere contextualizar un poco más o si paso a la respuesta, profesor. No, hice la pregunta porque estudiando el tema de la carga de la prueba me encontré con un artículo que está en la revista de la Universidad Pontificia Bolivariana y se plantea una situación muy particular, la ineficacia de la normatividad que existe en este momento por el problema de cómo probar ese tipo de situaciones con las empresas. O sea, ¿qué intención tienen los que constituyen una empresa con esa empresa? ¿Cuál es? Entonces, allí, por ejemplo, proponían la carga dinámica de la prueba. Ese es un caso interesante para uno mirar la carga dinámica de la prueba, para dinamizar, digámoslo así, de mejor manera la prueba sobre el tema. Bueno, entonces quería como con ese caso de las empresas que se presentan, las empresas de papel, o que se constituyen casi que exclusivamente para ganarse un contrato, ¿qué opinas vos de esa situación? Listo, profe. No, muy interesante la pregunta y la contextualización que hace. Como le decía pues por el chat, yo creería que la sola constitución de una sociedad para poder, para que esta sociedad logre adjudicar un contrato, pues no podría analizarse desde la teoría del abuso del derecho y por lo tanto no habría lugar a la teoría del levantamiento del velo corporativo, pues porque eso se hace día a día y esa es la forma, ¿cierto?, incluso legal en la que se establece el sistema, pues para poder adjudicar estos contratos, pensando pues en el sistema público. Exacto, pero Natalia, las uniones temporales, ¿cierto? Entonces, yo creería que el solo hecho de constituir una sociedad para hacerse con un contrato no se puede analizar desde el levantamiento del velo corporativo. Lo que sí habría que mirarse, y eso ya es ex post, ¿cierto? Serían cuáles son esos fines que subyacen a esa constitución de la sociedad. ¿Era realmente desarrollar el objeto social y lucrarse pues a partir de la actividad? ¿O era, cierto, lograr que le adjudicaran ciertos recursos públicos para después desaparecerse, como es el caso típico en Colombia? Pero eso ya es un análisis sobre los fines y es un análisis ex post, ¿cierto? ¿Qué ha dicho la Superintendencia de Sociedades, que es el caso que tengo más a la mano, frente a las dificultades probatorias? Lo que pasa es que probar fines maliciosos, fines ilegítimos, es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil para el accionante y eso generalmente lo ha resuelto la superintendencia a partir de la prueba indiciaria. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si habrán más preguntas, ya vamos cerrando. Insisto, este panel muy interesante. Creo que las jornadas de hoy y de esta semana pues derriban el mito de que en la Facultad de Derecho la investigación no es muy embrionaria. Creo lo contrario, creo que se está fortaleciendo y no sé si quieren agregar algo más. Los invito a quedarse en el panel que sigue, que es sobre paz, estudios de paz. Una cosita. Luis Bernardo, sí, ¿cuál de los dos? Yo, María Rocío y después Luis Bernardo. No, Está cerrado. Voy a decir algo muy breve que tiene que ver con una reflexión que nos planteaba Gloria Lopera, y es que se puede hacer investigación dogmática y a la vez dentro de la misma investigación utilizar también algunos enfoques y teorías críticas. De hecho, nosotros hicimos un análisis de la naturaleza jurídica del contrato sindical, de la jurisprudencia, pero a la vez utilizamos categorías críticas como por ejemplo la del precariado, la del proletariado, que intentaban hacer, digamos, un análisis mucho más crítico de lo que está pasando hoy en el mundo del trabajo. Entonces creo que es posible, es factible hacer esa combinación y obtener buenos resultados. No es que uno siempre tenga que hacer una cosa o la otra, uno puede combinar y puede dentro de una misma investigación hacer análisis dogmáticos y combinarlo con otros enfoques, otras categorías críticas. Luis Bernardo. Simplemente, Jaime, lo que pasa es que como estuviste preguntando sobre críticos a la obra de Tarugo, hay un componente muy importante. Tarugo se apoya en Popper, en las teorías de Popper. Y las teorías de Popper las desmenuza Susan Hack.
empieza a desmenuzar cada uno de los argumentos popperianos y hace una crítica a todos los componentes de los que parte Popper. Entonces, criticando a Popper se critica a Tarufo. Bueno, queda mucha tela por cortar, Jaime, por lo que veo. Usted tiene tema para mucho rato. Bueno, no, muchas gracias. Como les digo, los invito para nos tomamos un tinto y volvemos a las 4. Ya está aquí Gabriel Ignacio con los otros panelistas. Insisto, nuevamente, muchas gracias por la generosidad de su tiempo y por compartir con nosotros este trabajo. Muchas gracias, profesora. Nos vemos entonces. Hasta luego.